Vamos a hablar de un concepto muy importante y también muy famoso, que es el llamado valor RMS, que también es conocido como valor eficaz. Entonces, miren, la situación es esta. Tenemos aquí dibujada una señal de voltaje, de corriente alterna, una señal senoidal. Estamos aquí en frecuencia angular y entonces tenemos aquí pues pi y un periodo completo que dura 2pi. Bien sabemos que si nosotros aplicamos una señal de voltaje senoidal a una carga, esta carga va a recibir cierta cantidad de potencia. Ahora, cuando nosotros llegamos y conectamos un voltmetro de corriente alterna a la red para ver cuánto es el valor, pues este nos muestra una cantidad. Por ejemplo, nos puede mostrar 120 volts, pero 120 volts aquí en donde están. No es el valor pico, no es tampoco el valor pico a pico, mucho menos sería el valor promedio porque el valor promedio de esta señal sería 0. Tampoco es obviamente algún valor instantáneo, ¿verdad? En algún momento porque pues no es ninguno de estos, ya que este está variando todo el tiempo. Entonces 120 volts que nos muestra un multímetro de alterna, si fuera el caso de 120, sería el equivalente en potencia suministrada como si estos 120 volts fueran de corriente directa. Para llegar a esta equivalencia de entre dos fuentes, una que está cambiando todo el tiempo en cada instante y una que es de directa o que es fija, hay que realizar un proceso. Este proceso está involucrado en esta ecuación de aquí. RMS viene de las siglas en inglés Rod Mean Square, pero esto está reflejado acá, miren. ¿Qué es lo que tenemos? Dice que el voltaje RMS, pero también esto puede ser aplicado a corriente. Nada más que aquí tendríamos una I, corriente RMS, y aquí tendremos la función de corriente en lugar del voltaje. Dicho esto, entonces, a ver, tenemos la función del voltaje al cuadrado, que sería el primer paso. Ya que tenemos esto, vamos a evaluar la integral de 0, en este caso a todo el periodo, o sea, de 0 a 2pi. Y ya que tenemos evaluada esta integral, la vamos a dividir entre el periodo. Y por último, vamos a sacar la raíz cuadrada de toda la ecuación. Entonces, al hacer este proceso es como llegamos a esta equivalencia que comentamos en un principio. Para resolver entonces el ejemplo, vamos a tener aquí voltaje RMS es igual a la raíz cuadrada de 1 entre el periodo de la integral de 0 hasta todo el periodo de nuestra función del voltaje. Nuestra función del voltaje, aquí estamos en frecuencia angular. Entonces, es Vm, o voltaje máximo, por el seno de omega t. Hay que notar que todo esto está entonces al cuadrado, ¿verdad? Aquí está, diferencial de omega t. Siguiente paso, lo que tenemos aquí escrito ya es que toda esta raíz, para no estarla dibujando en todo el resto de los demás pasos, lo pase como un cuadrado del lado izquierdo y hice la sustitución. Entonces tenemos 1 entre el periodo. El periodo de esta situación es de 2pi, cada 2pi se está repitiendo la señal. Entonces tenemos 1 entre 2pi por la integral de 0 a 2pi, que es todo el periodo, de la función, como está elevada al cuadrado. Entonces este cuadrado lo tenemos aquí como Bm cuadrado. Bm es una constante, entonces queda la constante al cuadrado. Y aquí tenemos seno de omega t, quedaría como seno cuadrado de omega t, diferencial de omega t. Lo siguiente que se puede hacer, dado que esta es constante, la podemos poner fuera de la integral. Entonces vamos a ponerla fuera de la integral aquí. Ya que tenemos fuera el voltaje máximo al cuadrado, nos queda entonces la integral del seno cuadrado. Para resolverla nos vamos a apoyar de la siguiente identidad. La cual nos dice que el seno cuadrado de a es igual a 1 medio menos 1 medio del coseno de 2 veces a. Lo que pasa es que aquí ya tengo factorizado el 1 medio. Entonces vamos a hacer la sustitución. Ahí está, hemos hecho ya la sustitución de la identidad trigonométrica en la integral. Aquí como se nota, esta constante que es 1 medio la puedo poner fuera también, entonces vamos a hacerlo. Ahí lo tenemos. Entonces yo creo que ya podemos integrar. Entonces vamos a dejar aquí la expresión voltaje RMS al cuadrado va a ser igual a
toda esta parte que es constante. Y aquí tendríamos entonces la variable valuada en el límite superior menos el límite inferior. Tendremos entonces límite superior 2pi, límite inferior será 0. Luego este menos va a ser este menos de acá. Luego vamos a tener aquí la integral del coseno de 2 veces omega t va a ser seno de 2 por 2 serían 4 pi entre 2 por el cambio de variable. Y aquí tendríamos seno de 2 veces el límite inferior será 2 veces entonces 0, que sería 0. Entre 2 también por el cambio de variable y aquí cerramos. Luego de aquí tenemos aquí una simplificación. Seno de 0 o de 2 veces 0 o de 3 veces 0 es 0, entonces este término se nos va a hacer 0 y luego aquí tendríamos el seno de pi o de en este caso de un múltiplo de pi, pues también va a ser 0, entonces esta parte también se va a hacer 0. Entonces ya nos queda mucho más sencilla porque tendremos voltaje RMS al cuadrado va a ser igual a Bm cuadrada entre 4 veces pi y aquí me va a quedar entonces 2 veces pi nada más. Siguiendo entonces con la reducción tendremos voltaje RMS al cuadrado será igual a esta parte va a ir al numerador, entonces me va a quedar Bm cuadrada entre 2. Seguimos, entonces hay que quitar el cuadrado de aquí, entonces vamos a tener voltaje RMS va a ser igual a la raíz cuadrada de Bm cuadrado sobre 2. Y al final de cuentas vamos a tener voltaje RMS va a ser igual a Bm sobre raíz de 2. Entonces esta es la expresión que nos va a permitir calcular o pasar desde el voltaje RMS teniendo el valor máximo o valor de pico, o bien si deseo obtener el valor pico a partir de un RMS, pues sería multiplicarlo por raíz de 2. Nada más voy a finalizar diciendo o poniendo aquí en la hoja que esta expresión es únicamente para senoidal onda completa. No se vale que se utilice la multiplicación por raíz de 2 para cualquier otra forma de onda. Esta expresión es válida solamente si tenemos entonces senoidal onda completa. Ahora les voy a comentar una situación aquí. Los multímetros usualmente le ponemos para medir corriente alterna y bueno, sí te va a dar el valor RMS, pero solamente de una señal senoidal. Están preparados para una señal senoidal. Si tú pones una señal de corriente alterna triangular, diente de sierra u otra, no vas a ver el valor RMS verdadero, a menos que el instrumento en su carátula tenga esta leyenda. True RMS. Si el multímetro que están utilizando tiene esta parte, o en alguna parte True RMS, entonces sí, la forma de onda que metas te va a dar el valor RMS. De otra manera, se los digo por experiencia, solamente la senoidal te va a dar el valor RMS. Entonces, en general, lo que hay que hacer es resolver esta integral. En este caso, pues es un seno de omega t. Si fuera una señal compuesta, lo que haríamos es hacer la integral por partes. Ir tomando primero la de una fracción de la señal y luego otra fracción que estuviera representada por otra función. Y si en este caso tuviera otro segmento, pues ese otro segmento con qué función está representado e ir sumando las tres integrales o las que sean para una forma de onda compuesta. Hasta aquí el concepto, entonces lo que resta es empezar a practicar los cálculos con formas de onda diferentes a este caso de senoidal.